El tipo que salió corriendo desnudo por el portal no era yo. Era él. Y ella, mi mujer, iba detrás, envuelta apenas con la sábana con la que, minutos antes, seguramente habían estado revolcándose en nuestra cama. Mi cama. No sé qué fue más ridículo, ver a ese imbécil tropezar con los cordones de sus propias zapatillas mientras trataba de taparse los huevos, o escuchar a Lucía gritar mi nombre como si yo fuera el problema en esa escena. Javi, espera, no es lo que piensas. Me gritó, con esa voz entre suplicante y histérica que usaba cuando se le caía el tinte en el lavabo. Yo no dije nada. Solo levanté el móvil y pulsé el botón de grabar. No por venganza. Ni siquiera por pruebas legales. Fue puro instinto. Como quien ve a un jabalí paseando por la playa de la Malvarrosa y necesita inmortalizarlo. Nunca imaginé que volvería a casa antes de tiempo por una avería absurda en la furgoneta del trabajo. Ni que subiría las escaleras porque olvidé las llaves. Ni que, al abrir la puerta del piso con la copia de repuesto que escondemos en el trastero, encontraría esa escena. Como de comedia barata, pero era mi vida. La puerta de la habitación abierta. Zapatos masculinos en el pasillo. Ropa interior que no era mía colgada en el pomo. Y los gemidos, claro. Los malditos gemidos que todavía me suenan como eco cuando intento dormir. No fue un mensaje. No fue una conversación sospechosa. No fue una corazonada. Fue ella, follándose a otro en mi casa. En mi colchón. Debajo del póster que colgamos juntos en Roma, en nuestro aniversario. Y ahí empezó todo. Me quedé ahí plantado unos segundos, con la puerta abierta, sin saber si entrar y arrancarle la cabeza al tipo o simplemente cerrar y desaparecer, como si no hubiera visto nada. Pero cuando él salió corriendo y me cruzó la mirada, supe que no podía seguir haciendo como que todo iba bien. Tenía que verlo. Tenía que estar seguro de que lo que había pasado no era un malentendido ni una escena mal interpretada. Aunque no lo pareciera, en ese momento todavía tenía una mínima esperanza de que aquello no fuera lo que parecía, una parte absurda de mí pensó que podía ser cualquier cosa menos lo que era. Pero luego vi su cara. La de Lucía. Esa cara de susto, de culpa, de me pillaron, esa cara que ni siquiera intentó disfrazar con una mentira. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí parada, cubriéndose con la sábana, respirando como si hubiera corrido un maratón. Yo no tenía nada preparado para ese momento. Nunca pensé que me pasaría a mí, así, tan en directo, tan jodidamente claro. La imagen estaba ahí, sin ambigüedades ni excusas posibles. No podía convencerme de que me lo estaba imaginando, porque lo tenía todo frente a mí. Entré en el piso sin mirarla y fui directo a la habitación. No sabía qué buscaba, tal vez algún indicio de que había pasado más de una vez, alguna pista, algo que me permitiera dimensionar lo que acababa de ocurrir. No era celos, no era rabia todavía, era pura necesidad de entender. La ropa de él seguía en el suelo. Pantalón vaquero con el cinturón mal puesto, camiseta tirada en mi silla de escritorio y un preservativo usado en la papelera. No eran discretos. Ni cuidadosos. Ni respetuosos. Todo estaba hecho sin el menor cuidado, como si yo no existiera, como si mi espacio, mis cosas, mi presencia, no importaran una mierda. Volví al salón y me crucé con ella. Seguía en la misma posición, como si esperara que yo dijera algo, que gritara, que rompiera algo, pero yo no dije ni una palabra. Agarré mis llaves del aparador, bajé al coche y me fui sin rumbo, conduciendo sin pensar, solo para alejarme. Esa noche dormí en casa de mi hermano, sin contarle nada. Le dije que me había peleado con Lucía por una tontería, que necesitaba espacio. No estaba listo para verbalizar lo que había visto. Si lo decía en voz alta, lo hacía real. Y todavía no estaba preparado. Al día siguiente volví al piso.
Ella estaba sentada en la cocina, con cara de no haber dormido, la misma cara que pone cuando llora en silencio y quiere que alguien le pregunte qué le pasa. Pero esta vez no iba a preguntarle nada. Me senté frente a ella, y fue ella quien empezó a hablar. Javi, fue un error, dijo, bajando la mirada. No sé cómo pasó. Estaba enfadada contigo. Me sentía sola. Todo se fue de las manos. No reaccioné. Ni un gesto. Ni una palabra. No significa nada, de verdad. No siento nada por él. Solo fue un momento. Mentira. En su voz no había arrepentimiento, solo miedo. Miedo a que la dejara, a que su vida cómoda se viniera abajo, a perder lo que tenía. Pero no culpa. No tristeza real. No dolor. Solo nerviosismo. ¿Quién es? Le pregunté sin cambiar el tono. Es del trabajo. Se llama Sergio. No es importante. No fue planeado. ¿Cuántas veces? Tardó en responder. Tragó saliva y evitó mis ojos. Esa pausa fue peor que cualquier insulto. 2 veces. Bueno, 3. Contando ayer. Asentí despacio. No pregunté más. Ya estaba todo dicho. Me levanté de la silla y me fui al baño, cerrando la puerta. Me miré en el espejo durante varios minutos. Me veía igual, pero no me reconocía. Era como si alguien hubiera cogido la vida que tenía y la hubiese sustituido por otra sin avisarme. Una en la que yo no valía nada, en la que podía ser reemplazado por un compañero de trabajo cualquiera, en la que mi cama era campo de juego para otros. Sentí una mezcla de náusea y rabia. No por el acto en sí, sino por la forma, por la frialdad, por lo estúpido que había sido al no notar nada. Volví a salir del baño. Ella seguía en la cocina, ahora con una taza de café en las manos. Me miró como si esperara una sentencia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, contesté. Y era verdad. No sabía qué iba a hacer. No sabía si quería venganza, justicia, castigo o simplemente desaparecer. Pero sabía que nada iba a ser como antes. Que no podía perdonar algo así. Que no quería hacerlo. Porque si ella lo había hecho una vez, lo podía hacer otra. Y lo peor de todo, ya lo había hecho varias. Me encerré en el cuarto de invitados esa noche. No dormí. Solo pensé. En cada detalle de nuestra vida juntos. En cada vez que salía tarde del trabajo. En cada vez que le sonaba el móvil y salía al pasillo. En cada excusa, en cada gesto raro, en cada vez que me decía que estaba cansada para acostarse conmigo. Todo encajaba de repente. Todo tenía sentido. Solo que no era el sentido que yo quería. Ahora lo sabía. Estaba confirmado. Y lo siguiente iba a ser decidir qué hacer con ese conocimiento. Y eso, sinceramente, me daba más miedo que todo lo anterior. Volví al piso después de pasar 2 días en casa de mi hermano y de preparar mentalmente lo que iba a hacer. Había repasado la escena tantas veces en mi cabeza que ya no sentía ese nudo paralizante en el estómago. Me había dado cuenta de que si me quedaba callado, Lucía iba a reconstruir su versión de los hechos y a convertirlo en algo menor, en algo que no importaba. No pensaba permitirlo. Cuando entré en la casa, ella estaba en el salón, en chándal, con el pelo recogido y una expresión que mezclaba ansiedad y una especie de desafío. La televisión estaba encendida, pero el volumen bajo. No me saludó. Yo tampoco. Cerré la puerta y me quedé de pie, mirándola, sin quitarme el abrigo. Ella bajó la vista primero y fue entonces cuando entendí que iba a intentar justificarse. Javi, tenemos que hablar, empezó ella, con voz baja pero firme. No podemos seguir así, ignorándonos.
no es sano. Tienes razón, tenemos que hablar, le respondí mientras me quitaba el abrigo y lo dejaba sobre la silla. Pero esta vez quiero que seas tú la que hable sin adornos. Yo ya lo he visto todo. Sé con quién, sé cómo, y sé que no ha sido una sola vez. Se quedó quieta, con la boca medio abierta. No esperaba que yo lo dijera tan claro. No esperaba que yo hubiera juntado las piezas. Se incorporó un poco en el sofá, respiró hondo y se llevó la mano al pelo, gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. No era mi intención que pasara nada, Javi. Me sentía sola, tú estabas siempre con tu trabajo, llegabas cansado, apenas hablábamos, yo necesitaba sentirme viva y alguien me prestó atención. Se fue de las manos. Ya te dije que no significa nada para mí. No significa nada, pero han sido 3 veces, contesté con calma. 3 veces en nuestra cama. No en un hotel, no en un coche, no en otro sitio. Aquí, en mi casa, en mis cosas. Eso no es un error, Lucía. Eso es una decisión repetida. Ella tragó saliva y apartó la mirada. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. No sabes lo que es estar aquí sola, siempre esperándote, siempre sintiéndome invisible. Yo también tengo necesidades, Javi, y tú me dejaste de lado hace mucho. No justifico lo que hice, pero tú tampoco eres un santo. Yo no soy un santo, pero tampoco te he traicionado, dije, levantando un poco la voz por primera vez. Nunca me he ido con otra persona. Nunca he usado nuestras discusiones como excusa para follar con alguien del trabajo. Si estaba cansado era porque trabajaba para que no nos faltara de nada. Y tú mientras tanto usabas ese tiempo para meter a otro en mi casa. No intentes convertir esto en un reparto de culpas porque no lo es. Ella se giró hacia mí de golpe. No me hables así. Me gritó. Yo no soy tu enemiga. No sabes nada de lo que siento, de lo que me faltaba, de cómo me he sentido estos años. Sí lo sé, porque ahora lo estoy sintiendo yo, contesté sin bajar el tono. Ahora soy yo el que está roto, el que tiene que tragar con que la persona en la que confiaba se ha acostado con otro y luego viene aquí a darme lecciones. No voy a quedarme callado, Lucía. Esto se acabó. Se quedó mirándome unos segundos, con la mandíbula apretada. Después, bajó la voz. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Quieres divorciarte? ¿Quieres que me vaya? No he pensado en nada más desde que pasó. Quiero que entiendas que no hay vuelta atrás, le dije despacio, sin gritar. Lo que hiciste rompió algo que no se puede arreglar. Y ahora no estoy aquí para negociar ni para perdonarte. Estoy aquí para que me digas la verdad entera, porque todavía tengo preguntas. Ella se dejó caer otra vez en el sofá, como si las piernas no le sostuvieran. Se cubrió la cara con las manos. Su voz salió apagada. No hay más, Javi. No hay nadie más. Fue solo él. Empezó en una cena del trabajo, bebimos, me acompañó a casa y pasó. Yo pensé que no volvería a suceder, pero luego otra vez, y otra. Me siento fatal, no soy así. No sé en qué momento me perdí. Me acerqué a ella despacio y me senté enfrente. ¿Él está casado? Pregunté. Separado, respondió, sin mirarme. Tiene un hijo pequeño. ¿Sabía que estabas casada? Sí, asintió. Claro que lo sabía. ¿Pensaste en mí en algún momento mientras lo hacías? Pregunté con la voz rota, pero sin llorar. Ella levantó la cabeza, me miró y no dijo nada. Esa respuesta silenciosa fue más brutal que cualquier palabra. Era la confirmación de que, en esos momentos, yo no existía para ella. Me levanté y di un paso atrás. Vale, ya lo tengo claro, dije mientras respiraba hondo.
No necesito escuchar más. Ella se puso de pie también, como si quisiera acercarse a mí. Javi, no me dejes, por favor. No quiero perderte. Fue un error, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, podemos empezar de cero. No hay cero posible, contesté sin temblar. No después de esto. No después de ver a un tipo salir corriendo de mi casa medio desnudo. No después de escucharte justificarte como si esto fuera culpa mía. Ella empezó a llorar de verdad por primera vez. Lloraba sin sonido, con las manos temblando. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No me toques, le dije. Te amo, Javi, susurró ella entre sollozos. No, contesté, mirando directo a sus ojos. A mí no. El silencio que siguió fue pesado, no porque yo lo sintiera así, sino porque ella entendió que algo se había roto de verdad. Se sentó otra vez, esta vez sin fuerzas, y yo me quedé de pie, mirándola, sabiendo que ya no era la misma persona para mí. No había más gritos, ni discusiones, ni excusas. Solo la verdad puesta sobre la mesa. Y esa verdad ya no se podía borrar. El día después de la confrontación me levanté con una sensación distinta. No era alivio ni resignación, era una especie de energía fría que me mantenía centrado. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí paralizado ni confundido. Sabía que no iba a perdonar y también sabía que no me iba a limitar a irme sin más. 12 años de vida juntos no se borran con una discusión ni con 3 confesiones mal hechas. Si Lucía había tomado decisiones sin pensar en mí, yo ahora iba a tomar las mías sin pensar en ella. Me senté en la mesa de la cocina, encendí el portátil y empecé a escribir una lista. No era una lista de cosas materiales ni de insultos, era una lista de pasos, acciones concretas que podía ejecutar sin precipitarme. Todo lo que pusiera allí tenía que servirme para protegerme y para que ella entendiera que no podía tratarme como un accesorio prescindible. El primer paso fue ir al banco. Llevábamos años con cuentas conjuntas, con mi nómina entrando en la misma cuenta que la suya. Ese mismo lunes pedí la separación de fondos y transferí mis ahorros a una cuenta a mi nombre. También cancelé las tarjetas secundarias que ella usaba, dejando solo la suya con su sueldo. No se trataba de arruinarla ni de dejarla sin recursos, se trataba de que cada euro que yo ganara quedara fuera de su alcance. Me sentí raro firmando los papeles pero también lúcido, como si estuviera cerrando una puerta que nunca debía haber dejado abierta. El segundo paso fue más personal. Llamé a mi abogado, el mismo que me había ayudado cuando monté mi empresa, y pedí una cita. Le conté la situación con datos concretos, sin dramatizar. Le dije que tenía pruebas visuales, que había testigos indirectos, mi hermano me vio salir de casa aquella noche, y que necesitaba saber qué implicaciones tenía todo esto para un divorcio en España. Él me explicó, con calma, que la infidelidad en sí no afectaba directamente a los términos legales salvo que hubiera repercusiones económicas, pero que el comportamiento podía influir en un posible reparto de bienes si se demostraba daño intencionado. Me aconsejó no precipitarme, recopilar todo lo que pudiera y seguir viviendo en el domicilio hasta que se tomara una decisión formal. El tercer paso fue preparar el terreno psicológico. Dejé de avisarle de mis horarios. Si tenía que salir tarde del trabajo, no lo decía. Si tenía que volver antes, tampoco. Ella empezó a notarlo a los pocos días. Me escribía mensajes preguntando a qué hora iba a llegar, yo no respondía. Me esperaba despierta, yo entraba y me iba directo al cuarto de invitados. No había insultos ni discusiones, solo un muro de silencio metódico. Cada vez que intentaba hablar conmigo yo la escuchaba sin interrumpirla, pero no contestaba nada más que lo justo. Le estaba devolviendo exactamente la indiferencia que ella me había mostrado en estos meses, pero ahora en su cara, sin esconderlo.
Mientras tanto, también me ocupé de algo que sabía que le iba a doler de forma distinta. Lucía era muy celosa de su reputación profesional y social. En nuestro círculo de amigos siempre había cuidado su imagen de mujer perfecta, la que tenía un matrimonio estable y un trabajo respetable. Yo no iba a hacer un escándalo público ni a difamarla, pero tampoco iba a protegerla. Organicé una cena con 2 parejas amigas, las mismas con las que ella solía presumir de vacaciones y planes. En la cena me mostré tranquilo, pero cuando ellos preguntaron por Lucía, ¿por qué no vino?, yo respondí sin filtro: está en casa. Ha estado ocupada con un compañero del trabajo y parece que necesitaba descansar. Lo dije mirando mi copa, con la misma calma con la que podría haber dicho que estaba resfriada. Hubo un silencio incómodo en la mesa. No expliqué nada más. No insulté. No exageré. Ellos entendieron el mensaje sin necesidad de detalles. Sabía que esa frase iba a correr entre nuestro grupo social y que Lucía se enteraría. Esa noche cuando volví al piso me encontró en la cocina y me gritó que yo era un hijo de puta por haberlo contado. Yo me limité a contestarle que no había contado nada que no fuera verdad. Se quedó sin palabras y se fue al dormitorio. Al día siguiente recibí un mensaje de Sergio, el tipo del trabajo. Un número desconocido que me escribía: no tienes por qué meterme en esto, yo no quiero problemas. Lo borré sin responder. No me interesaba él. Me interesaba ella. Era ella quien había abierto la puerta de mi casa y de mi vida a ese tipo, no al revés. Mi siguiente movimiento fue organizar mis cosas para no depender del piso. En 3 días llevé mis herramientas de trabajo, mis documentos y mis objetos personales importantes a un trastero que alquilé cerca. No era una mudanza oficial, era un traslado preventivo. Si el ambiente se volvía insoportable, yo podría salir en 1 hora con todo lo que me importaba. Durante ese mismo periodo empecé a preparar un dossier con todo lo que tenía. Fotos, capturas, fechas, mensajes. No para chantajearla, sino para que, llegado el momento, no hubiera debate sobre quién había hecho qué. Lo guardé en una carpeta en la nube y otra en un pendrive que dejé en la oficina de mi abogado. Era mi seguro. Cada vez que añadía algo al dossier me sentía menos vulnerable. No podía controlar lo que ella había hecho, pero sí podía controlar cómo respondía yo. Lucía empezó a cambiar de estrategia. Pasó de las súplicas y las excusas a la rabia. Me acusaba de ser frío, de estar vengándome, de destrozar su vida. Me decía que yo la estaba humillando. Yo la escuchaba en silencio y le respondía con frases largas, sin gritos: no te estoy humillando, Lucía. Solo he dejado de protegerte. Eso la descolocaba porque esperaba que yo estallara, que yo la insultara, que hiciera algo que la pusiera en el papel de víctima. Pero no le di ese papel. Cada palabra que decía la dejaba sin una réplica sólida. A la semana de este nuevo escenario se produjo la primera reacción fuerte. Llegué al piso y encontré una maleta en la entrada. Ella estaba en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. Me dijo que se iba a casa de su hermana unos días porque no podía aguantar más esta situación. Yo asentí sin decir nada. Ella me pidió que hablara, que dijera algo, que le diera una oportunidad para explicarse. Yo solo dije: haz lo que quieras, Lucía. Yo ya estoy haciendo lo mío. Se levantó, me miró con odio y salió con la maleta. Cerré la puerta y me quedé solo en el salón. No sentí alivio ni alegría, pero sí una sensación de control que no tenía antes. Había pasado de ser el marido engañado a ser el que marcaba el ritmo. Esa noche dormí en nuestra cama por primera vez en semanas. No era un gesto simbólico, era práctico. Necesitaba dormir bien y el colchón del cuarto de invitados era una mierda. Me quedé tumbado mirando el techo, sin pensar en reconciliaciones ni en culpas. Mi venganza no era pegar gritos ni destrozar cosas.
Era algo mucho más simple y efectivo, quitarle el poder que creía tener sobre mí y poner cada pieza de mi vida bajo mi control. Por primera vez en todo el mes, dormí de un tirón. Volvió a casa un jueves por la noche, con la maleta a medio cerrar, una cara de agotamiento y los ojos apagados. Yo estaba en la cocina, terminando de cenar. No me sorprendió verla aparecer, ya había calculado que aguantaría como mucho una semana fuera, porque no tenía forma de sostener una historia que nadie en su entorno estaba dispuesto a justificar. Su hermana segaramente la recibió con palabras suaves, pero con miradas incómodas. Nuestros amigos en común dejaron de responderle. Su trabajo empezó a ser un lugar donde no podía andar con la frente en alto. No necesitaba espiarla para saberlo. Entró, dejó la maleta junto a la puerta y se quedó parada, como esperando que yo dijera algo. No lo hice. Me serví un vaso de agua, lo bebí sin prisa y después me senté. Ella caminó hasta la cocina y se apoyó en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar del todo. ¿Puedo hablar contigo un momento?, dijo, casi en un susurro. Habla, le respondí, sin levantarme. No quiero que esto acabe así, empezó, bajando la vista. He tenido tiempo para pensar, para entender lo que hice, y no tengo cómo justificarlo. No fue culpa tuya. No fue por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Fui yo. Fui yo la que destrozó todo. No contesté. La dejé seguir. Sabía que venía con un discurso preparado, ensayado, quizás revisado frente al espejo. Necesitaba soltarlo y yo necesitaba escucharlo sin interrupciones para no tener que repetir esta escena más adelante. He hablado con mi madre, con mi hermana, incluso con Laura, continuó, refiriéndose a una de sus amigas. Nadie me defendió. Todos me dijeron lo mismo, que te había destrozado, que no sabían cómo podía seguir aquí sin haberte vuelto loco. Me preguntaron si quería volver contigo y no supe qué decirles, porque ni yo misma sabía si tú estarías dispuesto a escucharme. Pero ahora sí lo sé. No espero que me perdones, ni que todo vuelva a ser como antes. Solo quiero que sepas que me duele. Que me duele lo que hice, lo que perdí y lo que te obligué a vivir. Esperé un momento antes de responder. Me levanté, caminé hasta el fregadero, dejé el vaso y me giré hacia ella. No me temblaba la voz ni las manos, y eso era todo lo que necesitaba para hablar con claridad. Lo sé, Lucía. Y me da igual. Me da igual que ahora entiendas lo que hiciste. Me da igual que lo sientas. No me hace bien verte arrepentida porque eso no cambia nada. Ya no me importa si fue por soledad, por aburrimiento o por ego. Lo hiciste. Y cuando lo hiciste no pensaste en mí, ni en nosotros, ni en todo lo que teníamos. Me borraste de la ecuación como si fuera un mueble más. Así que ahora no esperes comprensión. No la tengo. Solo tengo una decisión. Ella no respondió. Esperó. Yo seguí. Voy a pedir el divorcio. No quiero una guerra, no quiero peleas por dinero ni por el piso. Puedes quedarte aquí si quieres. Me voy a mudar. Ya tengo algo visto. Mis cosas importantes ya no están aquí. No necesito nada tuyo. No quiero nada tuyo. Solo quiero terminar esto sin alargarlo más. Ella se quedó de pie, con las manos temblando. Le costó hablar. ¿Tan fácil te es olvidarme? ¿Tanto odio me tienes? No te odio, Lucía. Pero tampoco te amo. Y eso es mucho peor. Te miro y no siento nada. Ni cariño, ni rabia, ni tristeza. Solo vacío. Y el vacío no se arregla con una conversación ni con lágrimas. Se arregla empezando de cero en otra parte. ¿Y si yo te pido que lo intentemos?, dijo, acercándose un paso. ¿Y si te pido una última oportunidad, con terapia, con condiciones, con lo que tú digas?
Ya no quiero estar con alguien que me pide permiso para acostarse con otros después de hacerlo, le respondí. No puedo construir nada con alguien que convirtió mi cama en el lugar donde desaparecí como persona. Quiero que entiendas que esto no es un castigo. Es un final. Y los finales no se negocian. ¿Y si no firmo? Preguntó, como si todavía tuviera una carta bajo la manga. Entonces nos veremos en un juzgado, dije sin pestañear. Y no saldrás bien parada. No tienes ni idea de todo lo que tengo guardado. Pero no quiero ir por ahí. No quiero destruirte. Solo quiero terminar. Si tú quieres hacer esto más largo y doloroso, hazlo. Pero ya no vas a tener ningún poder sobre mí. Ella se giró, dio unos pasos hacia la entrada, se detuvo y volvió la cabeza. Me miró como si estuviera viendo por primera vez a alguien que no reconocía. Nunca pensé que serías capaz de dejarme así de fácil, dijo con una mezcla de dolor y rencor. Eso es porque nunca pensaste que me ibas a perder, contesté. Salió al balcón a fumar. Yo me fui a la habitación. Cerré la puerta, no por miedo ni por distancia, sino porque no había más que decir. Esa fue nuestra última conversación. No volvimos a hablar de la relación. No volvimos a dormir en la misma cama. No compartimos más comidas, ni domingos, ni planes. Solo coexistimos unas semanas más, como dos personas que se cruzan en un pasillo y se saludan por cortesía. Cuando finalmente firmamos los papeles, lo hicimos en silencio. Solo el abogado habló. Ninguno de los dos lloró. Ninguno pidió una explicación más. Era el final. Y esta vez, los dos lo sabíamos. La última noche que dormí en el piso fue silenciosa, sin sobresaltos, sin lágrimas, sin interrupciones. Lucía estaba en su habitación, yo en la mía, y ya no quedaba nada más que hacer. Todo lo importante ya estaba dicho, lo legal estaba en manos del abogado y lo emocional, si alguna vez hubo intención de arreglarlo, estaba muerto desde el momento en que decidí no volver a confiar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me duché, preparé un café en silencio y salí sin despedirme. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina. No fue un gesto dramático, no esperaba que saliera corriendo detrás de mí ni que hiciera ninguna escena. Sabía que se iba a levantar, ver las llaves y entender que todo había terminado. Así de simple. Mi nuevo piso estaba en otro barrio, más pequeño, más frío, sin recuerdos. Eso era justo lo que buscaba. No necesitaba comodidad ni lujo, necesitaba espacio para pensar, tiempo para volver a acostumbrarme a vivir solo, a tener control sobre cada detalle sin tener que consultar con nadie. El primer día fue raro. No por Lucía. Por mí. Me di cuenta de lo poco que había pensado en mí mismo durante años. Me había convertido en una especie de figura útil, funcional, pero apagada. Trabajo, casa, facturas, pareja, rutina. Todo bien organizado, sin margen de error, hasta que ella decidió romperlo todo por aburrimiento o por ego. Y por mucho que doliera, eso fue lo que me liberó. Durante las primeras semanas, nadie supo nada. No colgué nada en redes, no avisé a todo el mundo, no hice pública mi nueva dirección. No por miedo ni vergüenza, sino porque no quería tener que contar la historia una y otra vez. Solo lo sabían mi hermano, mi abogado y dos amigos cercanos. Cuando los demás preguntaban, simplemente decía que me había separado y que estaba bien. La mayoría se quedaba en silencio unos segundos y luego cambiaba de tema. No me sorprendía. Nadie quiere escuchar historias que les pueden pasar a ellos. Es más fácil fingir que todo es excepcional, que los demás son los que fracasan. Yo no necesitaba su consuelo ni sus consejos. Solo necesitaba tiempo. La libertad llegó en pequeños detalles. Poder poner la música que quería sin discutir el volumen.
comer lo que me apetecía sin tener que coordinar horarios. Dormir con la puerta abierta. Dejar los platos en el fregadero si no tenía ganas. No es que esas cosas fueran importantes en sí, pero me recordaban que ahora todo lo que pasaba en mi casa dependía de mí. No había que negociar, ni discutir, ni justificar nada. Me volví más metódico, más organizado, pero también más selectivo. Empecé a decir que no sin sentirme culpable. Dejé de contestar mensajes de gente que solo aparecía por curiosidad. Empecé a correr por las mañanas. No para ponerme en forma, sino para ocupar la cabeza con algo que dependiera solo de mí. Un mes después, recibí un mensaje de ella. Era corto. Me decía que esperaba que estuviera bien, que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que quería decirme que estaba arrepentida y que nunca dejaría de lamentar haberlo estropeado todo. No le respondí. No porque me diera igual, sino porque no había nada más que hablar. Si me escribía para limpiar su conciencia, que lo hiciera, pero yo no iba a darle la oportunidad de convertir esto en una historia triste con dos culpables y un final abierto. Ya lo habíamos terminado. Ya habíamos tenido nuestra última conversación. Esa puerta no se iba a volver a abrir. Con el tiempo, empecé a recordar detalles que antes no veía. Comentarios suyos que normalicé, decisiones que tomaba sin consultarme, miradas que no interpreté. No me culpaba por no haberlo visto. Me culpaba por haberlo dejado pasar. Por haber cedido tanto espacio en mi vida que al final ella pensó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto. Y que el respeto no se pide, se exige desde el principio. Si tú no te das valor, nadie lo va a hacer por ti. No tengo planes de enamorarme otra vez. No porque tenga miedo, sino porque no lo necesito ahora. Quiero estar solo por un tiempo, sin promesas, sin cuentas conjuntas, sin excusas de nadie. Ya habrá tiempo para todo lo demás. He empezado a viajar los fines de semana, a visitar lugares que siempre postergaba por falta de ganas o por compromisos que ya no existen. Llevo un cuaderno donde anoto cosas que quiero hacer, personas a las que quiero llamar, ideas que se me ocurren. No es una lista de metas, es una lista de libertades. A veces me preguntan si volvería con ella si me lo pidiera con sinceridad. La respuesta es no. No porque no crea en las segundas oportunidades, sino porque no quiero dárselas a alguien que usó la primera para traicionarme. No me interesa el perdón si implica volver a una versión rota de lo que fui. Prefiero quedarme con lo que aprendí, que se puede perder todo y seguir adelante, que se puede estar roto y aún así tomar decisiones firmes, que se puede salir de un agujero sin necesidad de que nadie te rescate. La historia terminó, sí. Pero no es una historia triste. Es simplemente la historia de un hombre que lo vio todo, que lo escuchó todo, que lo entendió todo, y que aún así decidió no quedarse donde no lo respetaban. Y si eso no es una victoria, no sé qué lo es.